Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. El día de hoy, en nuestra entrevista, nos acompaña Salime Cruces, quien es representante de Chaquixe, que nos hablará del arte del vidrio soplado. Ella es ingeniera industrial, cuenta con maestría en producción, estudió en Nueva York en 1999 técnicas artesanales, es maestra de artesanías en técnicas básicas, ha participado en diversas exposiciones colectivas como en el Museo de Arte Popular en México. En 2014 fundó la Asociación Civil Procesos Proambientales, Chaquixe. Bienvenida a Arte y Derecho, Salime Cruces. Bienvenida a Arte y Derecho, Salime Cruces. Es un honor tenerte aquí en Arte y Derecho. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mina, muchísimas gracias por tu invitación. En verdad, para mí, yo siempre he sido una admiradora de este proyecto que tienes. Te considero además como muy valiente y se me hace muy interesante que tengas este tema en sí. Entonces, gracias por la invitación. Nació Jaquixe y qué te inspiró a dedicarte al arte del vidrio soplado? Mira, Shakiche nació porque yo soy ingeniera industrial de formación. Y en algún momento de la vida, cuando empezaba el mezcal, esto te voy a decir, esto que te cuento es el año 1996, por ahí, 97. Eh, yo siempre he sido una amante del mezcal y la verdad es que dije, bueno, pero qué feas están las botellas. Bueno, no feas, para que no, nadie se ofenda. Pero la verdad es que para tan rico el mezcal necesitaban realmente algo mejor, algo más presentable, algo más bonito. Y entonces en ese momento no estaba aplicándome como ingeniero industrial y cuando se me vino la idea dije, voy a regresar a hacer una maestría para entender de qué se trata la producción de vidrio. Entonces me regresé, estudié una maestría enfocada en producción de vidrio y de hecho mi tesis de maestría fue eso, el taller de vidrio soplado Shakiche, que es el que no le llamé en ese entonces así, en la ciudad de Oaxaca. Y desde que inició, o sea, desde sus inicios, esta tesis incluía el reciclaje del vidrio de la ciudad. Y así es como empieza, bueno, así es como empieza la idea. Y luego ya después, entonces terminando la maestría, dije, bueno, no conozco al vidrio, conozco al vidrio de libros, pero no lo conozco así manejado, o sea, nunca lo había tocado, nunca sabía, los procesos los sabía empíricamente. Y entonces busqué una escuela en México, no había, entonces busqué una escuela en Estados Unidos y me fui a Estados Unidos. La verdad es que fue muy afortunado para mí haber encontrado esta escuela, Urban Glass, en Brooklyn, en Nueva York, porque tenían un programa que se llamaba Work Study. Entonces yo trabajaba y estudiaba en la escuela. Y entonces con lo que trabajaba, la escuela me pagaba parte en efectivo y parte en horas de práctica. Entonces para mí fue muy afortunado. Y ahí también mi maestro, Christian Thornton, uno de mis maestros, Christian Thornton, se convirtió en mi socio y es actualmente todavía mi socio en Shakiche. Entonces, empecé en Nueva York en 1999, terminé en 2001 y regresé a Oaxaca. Me acerqué al gobierno del estado de Oaxaca. En ese entonces estaban rematando unas naves de Liconza y otras dentro del parque industrial de lo que había sido la vieja plaza. Y yo elegí una de esas naves de lo que había sido la vieja plaza y ahí inició Shakiche. Con pocos recursos, empezamos con muy poquito, pero pues la nave estaba a precio de remate, el parque industrial empezaba, fue una gran fortuna para mí. Y ahí inició Shakiche y Cristian llegó a muy afortunadamente, Cristian sabe construir hornos, es un gran técnico también él. Y ahí hicimos este binomio y empezamos la fábrica y todos nuestros artesanos nosotros les enseñamos el arte del vidrio soplado a puros oaxaqueños y la verdad estoy muy contenta, Minda, porque pareciera que el oaxaqueño trae en sus manos el crear artesanías, porque el vidrio no es oriundo de Oaxaca y sin embargo no tardaron mucho en aprender este oficio.
Es maravilloso este proceso creativo. Cada pieza es única. ¿Cómo explicas la relación entre la técnica, la creatividad y la artesanía en su trabajo? Esa es una pregunta muy interesante. Casi nadie me había hecho, es más, creo que nadie me había hecho esta pregunta antes. Entonces, el vidrio soplado tiene una curva de aprendizaje muy grande. Tardamos más o menos 2 años en que alguien que está aprendiendo vidrio realmente domine la forma. ¿Por qué? Porque pues, el vidrio lo fundimos a 1300 grados centígrados y a esa temperatura, que ya se pone como miel a esa temperatura se tiene que recolectar con la pipa hueca, que es la que usamos para soplar y meterle en un molde y esto. Entonces, perderle ese temor a los 1300 grados centígrados cuando tú abres la puerta del horno y te metes con la pipa a recolectar es un gran reto. Y luego recolectar un líquido, imagínate que no se te caiga al piso, entonces siempre tienes que estar girando la pipa con la que estás soplando el vidrio, que mucha gente no lo sabe, pero una vez recolectado el vidrio, que lo recolectas girando la pipa y se te enrolla como quesillo, te sales girándola y nunca puedes dejar de girar porque si no ese líquido se va al piso. Hasta que tu vidrio no pierda un poco de temperatura y ya empieza a tomar la forma que tú estás moldeando, hasta ese punto puedes dejar de girar un poco la pipa y hasta eso no, porque de todos modos sigue un poquito chicloso el vidrio y si, te digo, si no lo giras, si no lo dominas, se te va al piso y pierdes tu pieza. Entonces, la técnica es un segundo paso. O sea, el primero sería perder, te digo, perder extendida la temperatura, segundo, dominar el líquido y tercero ya viene la técnica, ¿no? Y la técnica del vidrio soplado se sopla en horizontal, entonces ese es otro reto que tenemos los artesanos. Yo también soplo vidrio, hace mucho que no lo hago, pero espero que sea como la bicicleta y que si algún día me toca volver a soplarlo, pues lo sepa hacer. Entonces, te digo, es muy retador porque se sopla en horizontal y sin embargo, la pieza que tú estás haciendo en horizontal, una vez que la terminas y la paras, supongamos un vaso, una jarra, un florero, un jarrón, lo que sea, tiene que pararse vertical, ¿no? No puede pararse chueco. Entonces, dominar la técnica para hacer algo en horizontal que tiene que quedar vertical, realmente yo admiro mucho a las personas que de la técnica, ¿no? Mucho del moldeado del vidrio, que es parte de la técnica también, es como la cerámica, nada más que obviamente como el vidrio está súper caliente no lo podemos tocar, pero te digo que la pipa siempre la tenemos que girar y entonces con un periódico mojado, doblado muchas veces, es como podemos tocar el vidrio para irlo moldeando. Entonces, yo sé que me estoy adelantando, pero los invito en verdad a que vean este maravilloso proceso y bueno, pues es parte de la técnica, ¿no? Y pues fíjate que otra de las cosas muy retadoras del vidrio es que necesitamos tres hornos para el vidrio soplado, muchísima energía. El primer horno, que es el de fundición, que está a 1300 grados centígrados, tiene que estar prendido 24 horas, 7 días a la semana. Entonces tenemos que tener una computadora de control, un sistema de seguridad, etcétera, ¿no? Tenemos cámaras, siempre estamos observándolo. Y una vez que ya recolectas el vidrio y que te pones, te digo, a moldearlo y a soplarlo, el vidrio pierde su temperatura muy rápido. Entonces tú en medio de lo que lo estás moldeando y esto, pierde su temperatura. Entonces necesitas un segundo horno, que es el horno de recalentado. El horno recalentado, metes la pieza del proceso, absorbe el calor, se vuelve chiclosa otra vez, te regresas a tu banca y sigues moldeando y soplando y lo que estés. Esto también en cuanto a técnica, Minda, es otro reto que en verdad a mí, yo quiero decir cómo admiro en verdad a la gente nuevamente que sopla vidrio, porque si tú estás en este horno de recalentado y no aprendes a leer bien la temperatura que ha absorbido la pieza, puede ser que te regreses a tu banca y que por más que le soples y los cachetes te hagan así y te pongas todo rojo, no vas a ir a ningún lado porque no está chiclosa. O bien estás en el horno, te pasas de caliente y en ese momento la pieza se colapsa por el calor, se vuelve tan chiclosa que pierdes tu pieza. Entonces tienes que aprender a leerlo en el momento justo en que ya tienes suficiente calor para salirte y seguir con tu pieza, ¿no? Bueno, y el tercer horno es el horno templado. Una vez que terminamos las piezas, una vez que terminamos de soplar las piezas, que ya tienes la forma que quieres, las dimensiones, hay herramientas para medir las piezas.
y que sepamos que tienen la altura y el diámetro que requerimos. Y una vez que ya está hecha la pieza, entonces se va a un tercer horno, que es el horno de templado. Todo el vidrio en este mundo, todo, sea cristal, sea vidrio ese es otro tema muy largo, pero no me voy a meter en ese hoy. Pero bueno, el vidrio sílico-sódico que nosotros trabajamos y todos los tipos de vidrio en el mundo, e incluyendo el cristal, se tiene que templar. ¿Qué es el templado a diferencia del vidrio, a diferencia del metal? Que al contrario de meterlo en el agua y rápidamente templar ese metal, al contrario, es completamente lo opuesto. Las piezas entran como a 600 grados al horno templado y el templado lo que requiere es muy lentamente irle bajando la temperatura al vidrio hasta que ya llega a temperatura ambiente. ¿Qué tan bien hagas y qué tan bien conozcas la técnica, los tecnicismos del horno y de las temperaturas que se necesitan para el vidrio? Es qué tan resistente va a ser tu vidrio. Digo, sin dejar de ser vidrio, digo, claro, ¿no? O sea, si se te cae de una mesa, pues se va a romper. Pero, por ejemplo, en el caso de Shakishe, nuestro vidrio está tan bien templado que tú lo puedes meter al horno de microondas o lo puedes meter al congelador si lo quieres usar un vaso para vaso cervecero. Entonces, es muy resistente a las temperaturas. Puedes viajar con él en tu maleta, no necesita grandes empaques. ¿Por qué? Por este proceso de templado que lo hacemos nosotros, además, con computadora. Tenemos una computadora que controla este proceso. Entonces, bueno, el horno de fundición y el horno recalentado son a gas. Te digo, el primero trabaja 24 horas, 7 días a la semana, entonces ya te imaginarás nuestras cuentas de gas. El de recalentado trabaja más o menos unas 8 y 3, 11, unas 11 horas. Y el de templado, te digo, ese es eléctrico y ese más o menos está prendido pues todas las 8 horas del trabajo, más unas 6 más, como 14 horas al día. Entonces, esta es como la técnica, estos son también pues los tecnicismos, la técnica ya fui conjugué los dos temas, pero bueno, tenemos herramientas de metal, tenemos herramientas de madera, por eso les digo, vengan para que les podamos contar cuándo se usan herramientas de madera, cuándo se usan herramientas de metal, cuándo se usa el periódico mojado. En fin, es un universo esto del vidrio, pero bueno, espero haber respondido a la pregunta. Dentro de todo este proceso creativo, pues está también la faceta de los retos legales. Como artesana y emprendedora, ¿qué dificultades jurídicas o administrativas enfrentan proyectos como Shakix? Sí, bueno, mira, nosotros exportamos casi el 60% de lo que hacemos, si no es que más. Entonces, una de las cuestiones que ha sido muy retadora para nosotros es pues todas las leyes en cada aduana, ¿no? En cada frontera, las legalidades. Entonces, una básica es demostrar que nuestro vidrio no tiene plomo. Entonces, bueno, para esto lo mandamos a que el Sistema Geológico Mexicano le hiciera un estudio al vidrio que hacemos. Nosotros, como te comenté hace rato, pues reciclamos el vidrio. Entonces, por reciclar el vidrio en cuestiones legales, pues tú recibes de la Pepsi, de la Coca, mayonesa, jugos, o sea, de todo. Es un mezcladero químico así. Entonces, lo que hicimos para no mandar 80 muestras al Servicio Geológico Mexicano fue que más bien de nuestro producto ya hecho, en donde combinamos, tiene todo revuelto, ese vidrio reciclado, lo mandamos al Servicio Geológico Mexicano. Ellos nos hicieron 2 pruebas de su contenido y nos dieron entonces una especie de constancia, certificado, en el cual nuestro vidrio no tiene plomo ni ninguna otra cosa tóxica y cumplimos, muchas gracias, con todas esas cuestiones pues en las fronteras de los diferentes países, ¿no? Y además cumplimos con una norma mexicana, México también cuida que los elementos que el humano usa para consumo, pues no tengan este tipo de toxinas, ¿no? Entonces también cumplimos con la norma mexicana. Y bueno, hablando de normas a manera local, pues tenemos que cumplir con toda la normativa de la Secretaría del Trabajo, con toda la normativa del Seguro Social. Entonces, todos nuestros artesanos están dados de alta en el Seguro Social, todos reciben Infonavit. Obviamente, los años que tenemos utilidad, reparto utilidades. Y pues ahora con todas las normativas de la Secretaría del Trabajo, en el programa ELSA, que es como en unión con el Seguro Social, muy interesante, la verdad. Ojalá que muchas empresas más se unan a este programa ELSA,
porque en verdad casi cada semana o cada 15 días dan cursos gratuitos para que tú cumplas con todas estas normativas. Entonces vale la pena, son cursos muy agradables, además no son nada aburridos. Y luego, de hecho, para ver que estás poniendo atención, te pone como exámenes para ver si no nada más tienes la pantalla prendida y estás aquí con el celular. Entonces, muy valiosos los cursos, la verdad. Y eso nos ha ayudado mucho a cumplir, te digo, pues, con todas las normativas y todas las legalidades con las que tenemos que cumplir. Además, ustedes trabajan con procesos orgánicos y ecológicos. ¿Cómo ven la importancia de la regulación ambiental y del comercio justo para proteger tanto a la naturaleza como al artesano? Sí, bueno, mira, cuando Shakichi empezó todavía no había esas cosas y sin embargo, eh, ya he hablado yo mucho de esto en otras ocasiones cuando me han pedido pues que comparta yo que Shakichi y nuestros procesos y todo, pero hoy le voy a dar un pequeño giro precisamente para cubrir lo que tú me dices y nuevamente gracias porque nadie me había preguntado esto antes. Mira, en el 2011 hubo una crisis energética en México. Hubo un incremento del 200% en el costo del gas LP, por lo menos para la industria, no me acuerdo del comercial, pero el industrial, 200% de aumento. Cuando se da ese aumento del precio del gas en México, el 85% de los talleres de vidrio soplado en México, hablamos de Tonalá, Tlaquepaque, Puebla, Tlaxcala, tronaron, ¿no? Esto, esto es una cifra del FONAT que me ha costado mucho trabajo volverla a encontrar así en redes, en el internet, pero el director del FONAT ese año vino a Shakiche y él fue el que nos dijo, ¿no? Que 85% de las personas de los talleres de vidrio habían tronado. Entonces, nosotros íbamos, Linda, a ser parte de la ecuación así rapidísimo. Todo lo que ganábamos se nos iba en pagar el gas y llegó un punto en el que ya no podíamos ni siquiera casi pagar las nóminas. En verdad fue un año súper difícil, 2011, muy difícil. Todo esto empecé a finales del 2010-2011. Nos acercamos al CONACYT, nos acercamos a la Fundación Alfredo Harpelú, Oaxaca, y gracias a estos dos organismos pudimos tener fondos para entonces entrar en otra investigación que fue la de usar el aceite quemado de cocina. El aceite quemado de cocina en esos años siempre ha estado en la regulación de Oaxaca que el aceite quemado no se puede tirar al drenaje. Sin embargo, aunque está en la normativa de la ciudad, no hay una solución, no hay un camión recolector especial, no había un camión recolector especial o no lo hay, pero entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, nos hicimos la pregunta, ¿qué tiene la misma energía que el gas LP? Y nos encontramos con que el aceite vegetal. Y aún después de haber sido usado para cocinar, sigue teniendo ese potencial calorífico. Entonces, con esta hipótesis, con esta pregunta respondida, fue que le presentamos nuestro proyecto nosotros al CONACYT y le dijimos, vamos a lograr usar el aceite quemado de cocina en vez de gas LP en el horno recalentado. Es una larga historia por la cual no lo podemos usar en el horno de fundición, pero bueno, me concentro en el recalentado. Entonces, fue un largo camino, fue pues un año de investigación y nosotros inventamos nuestro propio quemador, cosa que me hace sentir en verdad todavía muy orgullosa. En el 2014 recibimos un premio por la Asociación Mexicana de Investigación de Desarrollo y Tecnología por ese quemador del aceite, porque hay quemadores allá afuera en el mercado, pero son quemadores industriales enormes y sin embargo nuestro quemador es para usos artesanales. Y me adelanto un poquito, no solo es para el vidrio, Minda, este quemador multicombustible lo estamos promoviendo para que lo usen artesanos de cerámica, de barro, y que puedan entonces ellos usar aceite en vez de madera y prevenir la tala de árboles en Oaxaca. Y también lo estamos promoviendo con productores de mezcal por el mismo objetivo, que se deje de usar la madera y se usen mejor energías renovables a partir de desechos, ¿no? El aceite vegetal era un desecho. Pero bueno, me estoy desviando del tema y voy a contestar tu pregunta. Bueno, Sí. cuando nosotros empezamos a usar este aceite, con el quemador que hicimos, nosotros lo inyectamos con aire. ¿Por qué lo inyectamos con aire? Perdón que sea tan técnica, pero es para que me entienda el público, ojalá que
que todos puedan como seguir el hilo. Pero bueno, lo inyectamos con aire porque todo combustible en el planeta que se inyecta con oxígeno se convierte, produce más energía que contaminación. Si tú le das oxígeno, por ejemplo, si pudiéramos en los motores de combustión interna de los autos inyectarle oxígeno a la gasolina, se aprovecharía muchísimo más esa gasolina en nuestros autos. No se puede hacer por el tipo de motor de combustión interna y se volvería explosivo. Por eso no se hace. Pero bueno, en el quemador que nosotros creamos, sí se puede, sí lo hicimos, le inyectamos oxígeno. Y entonces, ¿qué logramos aparte de sacarle esta energía al aceite? Logramos además bajar nuestra contaminación. Cuando se usa gas LP, obviamente pues se tienen emisiones de CO2 y de NOx, que es óxido nitroso, y nosotros al inyectar con oxígeno el aceite, entonces bajamos nuestras emisiones de CO2 y de óxido nitroso, los cuales son gases de invernadero. Entonces fue un logro también de mucho orgullo para nosotros, porque no solo estamos usando una energía renovable, sino estamos reduciendo nuestras emisiones. Y entonces, ahora sí ya llego a responder tu pregunta, es cómo se reflejan los artesanos. ¿Cómo se reflejan los artesanos en su ambiente de trabajo? El hecho de que no haya emisiones en Shakiche, o sean muy pocas, la verdad, nuestro ambiente de trabajo es muy sano. Nosotros tenemos, de hecho, aparatos para medir nuestras emisiones, para medir cuánto estamos emitiendo. Y estamos muy por debajo de lo que se considera saludable o tolerable, ¿no? Entonces, y te digo, y ahora por eso también estamos promoviendo esta tecnología limpia, estas tecnologías limpias con los artesanos de barro y con los productores de mezcal, porque no solo van a mejorar cuánto gastan, que nosotros por eso pudimos sobrevivir, ya no teníamos que pagar tanto gas LP, ¿no? Sino aparte de todo, creamos una mejora del medio ambiente y una mejora de trabajo interno en Shakichi. Entonces, todas estas mejorías, las que queremos, creamos una asociación civil que se llama PPX, en las cuales estamos promoviendo que estos artesanos se den una oportunidad con estas tecnologías que nosotros desarrollamos, que ya lo están, ahí van unos ejemplos, ya tenemos algunos artesanos que ya están confiando en nosotros para mejorar todo esto en sus procesos artesanales. Entonces, bueno, aquí entraría el impacto comunitario también de tu empresa, ¿no? Porque Shakixe entonces se vincula con la comunidad y fomenta esta transmisión del arte a las nuevas generaciones en la cuestión artesanal, ¿no? Así es, fíjate que invitamos y aprovecho para invitar cualquier escuela que nos quiera visitar, desde kinder, en verdad, desde kinder, primarias, secundarias, prepas, carreras, maestrías, posgrados, doctorados, por favor visítenos porque, por ejemplo, para los que están estudiando ingenierías ambientales, ¿no? O ingeniería industrial, hasta mecatrónica, ingeniería mecánica, todas estas cosas se prestan para lograr que se difunda esta voz del reciclaje en Oaxaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, te digo, cuando nos visitan los niños chiquitos de kinder y primaria, para mí es una satisfacción ver cómo ven la basura, o sea, cómo ven el vidrio de desecho afuera en los patios de Shakiche y terminan el recorrido y ven pues un vaso, una lámpara, una jarra, un centro de mesa, ¿no? Hasta arte en vidrio. Y Qué entonces se lindo. van muy inspirados porque dicen, oye, sí es cierto, el reciclaje es una realidad. Entonces, espero que sea una semilla, Minda, para que el día de mañana, cuando ellos decidan estudiar una carrera, uno de mil que se acuerde de Shakiche y que diga, oye, sí es cierto, mira, se puede hacer, sigamos este camino, la verdad es que para mí va a ser un logro con el que me voy a ir de esta Ah, qué vida. maravilloso, pues me encanta tu proyecto. ¿Qué consejo darías a los jóvenes que buscan emprender en el arte y la cultura en Oaxaca? Creo que les diría, Linda, que hay una gran oportunidad en dejar sobre todo a las generaciones nuevas, ¿no? Nosotros crecimos con el concepto de basura, con el concepto de desecho, esas palabras. Y entonces tener ese cambio de paradigma de no es un desecho, no es basura, es un potencial energético o es material para que seas creativo, cuesta mucho trabajo. Pero yo lo que les recomiendo a los jóvenes y a los niños es que
ya no usen esas palabras de desecho y basura. Mejor busquen unas palabras que les vean ese potencial creativo, ese potencial de bienestar a la sociedad, de bienestar ecológico, ¿no? De nuestro medio ambiente, de nuestros lugares de trabajo, y que además se puede convertir en algo, pues, creativo, ¿no? Se puede convertir en algo nuevo, que no solo sea nuevo sin chiste, sino nuevo con arte. Pues muchísimas gracias, Salime, por habernos recibido, por estar en Arte y Derecho, compartir un poco de esto con toda la audiencia, que pues me parece formidable. Muchas gracias. Además, yo te conozco desde que éramos pequeñitas, un gran cariño también. Hoy Ay, hemos sí, visto súper, cómo sí, el sí, arte del sí, vidrio con mucho soplado no cariño, solo Minda. es belleza y tradición, sino también un espacio donde el derecho puede ser aliado y proteger y potenciar la creatividad. Muchísimas gracias, Salime. Gracias, Minda. Un abrazo. Y también gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto.